que si a lo menos por nombrar una sola cosa nos va a ocupar la eternidad intentando comprender, intentando profundizar en el misterio de los misterios de Dios, es que estaremos eternamente contemplando la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, que todavía para nosotros resulta absolutamente incomprensible, más allá de nuestra capacidad de entender. Nos sobrepasa y, repito, necesitaremos la eternidad para seguir creciendo en la comprensión de todo el significado de que nuestro Señor Jesucristo haya muerto por nosotros para gloria del Padre en la cruz del Calvario un día. John Stott dice: yo no podría creer en Dios si no fuera por la cruz de Cristo. No sé si están de acuerdo con eso. Si no fuera por la cruz de Cristo, yo no podría creer en Dios. Y Pablo dijo: puse no saber cosa alguna entre ustedes, sino a Cristo y a Cristo crucificado. Cristo crucificado, que para los judíos se convirtió en tropezadero y para los gentiles en locura. Más para los llamados, la palabra de la cruz es poder de Dios. Así que ahí está claramente la necesidad de que Dios nos tiene que abrir los ojos, porque humanamente la cruz es tropezadero o es locura, insensatez, tontera. A menos que Dios el Padre nos abra los ojos y nos permita ver el significado profundo, glorioso de la cruz de Cristo. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta mañana que abran nuestros ojos, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación para comprender un poco más el gran y profundo significado de la muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario. Que ese grado mayor que tú nos puedas conceder en este día a través de tu palabra encienda nuestro corazón, nos apasione una pasión de amor mayor por Cristo, para amarle más, creerle más, admirarlo más y obedecerle más. Para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El libro que ustedes se van a llevar de regalo a la tarde tiene por título Cruz Credo, el credo de la cruz. Esto está escrito por un pastor bautista de Brasil. Él se llama Glenio Fonseca Paranaguá, pastor bautista de la primera iglesia bautista de Londrina. Y la frase cruz credo, nosotros no la comprendemos acá porque ellos la usan como una frase de horror. Así como cuando nosotros decimos, ¡Dios mío! Es una frase de espanto. O sea, frente a algo que realmente escandaliza. Entonces, los brasileros usan esa expresión, cruz credo. ¿Ya? ¿Y por qué esa expresión de horror al hablar de la cruz? De eso nos va a explicar el hermano Manuel, porque vamos a dividir la temática de este libro en tres aspectos. Voy a hablar de la cruz pasada, luego el pastor Manuel va a compartir la cruz en nuestra historia, o la cruz en la historia, pero con tarde el pastor Miguel Fuentes nos va a compartir la cruz en la consumación de la historia. Este libro, si me dejan leerle un poquito el índice del libro, tiene 20 capítulos. Y los 20 capítulos hablan sobre la cruz. Por lo tanto, se van a quedar con un rico material
para estar predicando a lo menos por 20 semanas sobre la cruz, ¿ya? Los estudios de discipulado, la lectura personal. Entonces los títulos de los 20 capítulos son más o menos estos. La cruz prehistórica, de eso voy a hablar yo ahora, la cruz prehistórica, o la cruz antes de la historia. Luego la cruz en la historia. Después la historia de la cruz. Mi historia en la cruz. La historia de mi cruz. La historia de la cruz en la persecución. La historia de una decisión por la cruz. Anulando la historia de la cruz. La historia de la reconciliación por la cruz. La cruz como puerta. La gloria de la cruz. La cruz y el poder. La cruz y la grandeza. La cruz en la cabeza, como pregunta. La cruz y la serpiente. La locura escandalosa de la cruz. El triunfo de la cruz. La cura por la cruz o la sanidad por la cruz. Los enemigos de la cruz y finalmente 3 cruces, 2 destinos. El pastor estuvo predicando por 20 domingos estos 20 capítulos y después de eso entonces escribió el libro. Y eso es lo que van a recibir ustedes. Y el propósito de nuestras exposiciones, que tratan sobre esta temática, pero con un matiz personal, porque no venimos a repetir lo que dice el pastor Glenio, sino que cada uno de nosotros tiene algo que decir también respecto a esto. Pero la idea de nuestras exposiciones es simplemente abrirles el apetito para que ustedes tengan ganas de leerlo y que les sea de mucho provecho. ¿Amén? Muy bien. Entonces comienzo y el título de lo que yo voy a compartir es La cruz en la eternidad pasada. Y vamos a comenzar con Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 y 23. Estos 2 versículos que vamos a leer son parte del discurso del apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Ustedes recordarán que la venida del Espíritu Santo fue con bombo y platillos, con un tremendo estruendo, a tal punto que los judíos que habían acudido a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés, al escuchar el estruendo, se agolparon. A lo menos habían como 3.000 personas, esos son los que se convirtieron, así que había probablemente mucho más. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, se tuvo que levantar a dar una explicación de qué es lo que había ocurrido. ¿De qué los estaban acusando? ¿Recuerdan ustedes? De que estaban borrachos. Claro. Entonces el apóstol Pedro le dijo: un momentito, son recién las 9 de la mañana. Dijo: en Chile andarán a las 9 ya borrachos, pero aquí en Israel no. Aquí la gente se emborracha más tarde. Así que no es que estén borrachos, sino que esto es lo que había profetizado el profeta Joel. Bueno, y está en medio de esa predicación y entonces dice esto que vamos a leer en el 2, 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, ¿a quién? A Jesús Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Con mucha valentía, con arrojo, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, los encaró cara a cara. Y le dice: ustedes, como bien saben, Jesús era un varón acreditado por Dios, era un varón aprobado por Dios, era un varón donde Dios mostró su aprobación públicamente.
¿Y cómo lo hizo Dios? Dice, porque por medio de él Dios hizo maravillas, prodigios y señales. Y ustedes están conscientes de eso y sin embargo, a pesar de eso, ustedes lo arrestaron, lo entregaron en manos de inicuos, en manos de los romanos y lo crucificaron. Hay que ser valiente, ¿no? Para decirle en su cara, ustedes son asesinos. De una persona que no había hecho nada malo, de una persona que por el contrario tenía credenciales divinas. Y sin embargo ustedes lo rechazaron y lo crucificaron. La oración principal, vamos a detenernos en el versículo 23, la oración principal del versículo es: a este prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Pero si se fijan, hay una frase o hay una oración entre comas, una oración aclaratoria dentro de la oración principal. A este ustedes arrestaron y lo entregaron en manos de inicuo y lo crucificaron. ¿Pero qué está entre comas ahí? ¿Qué está en medio de la oración principal? Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Qué está queriendo decirle el apóstol Pedro a los judíos? Le está diciendo, quiero aclararles algo. Ustedes solo fueron instrumentos para hacer algo que ya estaba acordado previamente. Ustedes pudieron arrestar a Jesús y lo pudieron crucificar porque previamente ya había un acuerdo, había un determinado acuerdo, un determinado consejo donde se había decidido que Jesús tenía que morir crucificado. Ustedes han actuado solo como instrumentos, lo cual, entre paréntesis, no quita en nada la responsabilidad de ellos, no resta en nada la responsabilidad. Pero es interesante esa aclaración. Ustedes no habrían podido tocarle ni siquiera un pelo a Jesús a menos que éste hubiese estado entregado previamente a la muerte. ¿Recuerdan cuando Jesús lo viene a arrestar y él dice, yo soy? ¿Y qué pasó con el solo hecho de decir, yo soy? Yo soy el Jehová del Antiguo Testamento, yo soy el que soy. Cayeron todos al suelo. Interesante esa aclaración. La muerte de Jesús estaba decidida antes de que ocurriera. Jesús iba a morir crucificado, no porque se le ocurrió a los judíos crucificarlo junto con los romanos, como dice Herodes y Poncio Pilato, con los judíos y con los gentiles, sino porque había un acuerdo de que así fuese. ¿Qué cosa determinó la muerte de Cristo? Te hago la pregunta ahora. ¿Qué cosa determinó que Cristo tendría que morir? Dígamelo con el texto. Por el determinado consejo. Este estaba entregado por el determinado consejo. Podríamos parafrasearlo así. Este estaba predeterminado a morir por acuerdo del consejo. ¿Qué consejo es ese? ¿Qué consejo es ese? Que predeterminó que Jesús tenía que morir crucificado. Fíjense, lean bien la frase. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por el determinado consejo de Dios y por el anticipado conocimiento de Dios. Ese consejo es el consejo de Dios, el acuerdo de Dios. Esto quiere decir que hubo una reunión en Dios. Hubo un consejo. El directorio celestial se reunió. ¿Quiénes componen este directorio celestial? Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Parecido a esa frase cuando dice en Génesis 1:26, ¿recuerdan? Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién está hablando? ¿Y está hablando en plural? Dios. Dios está hablando en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa frase, ese hagamos, quiere decir que como que hay una reunión entre los tres y toman el acuerdo y la decisión de vamos a crear al hombre y lo vamos a crear a nuestra imagen. Así, parecido a eso, esta frase está diciendo lo mismo. Hubo una determinada reunión celestial del directorio celestial a puertas cerradas donde se acordó esto. ¿Y qué tomó en cuenta Dios? Dice para esa decisión su anticipado conocimiento. ¿Cómo se llama eso en teología? El anticipado conocimiento de Dios, que es absoluto, absoluto. Dios conoce todas las cosas aún antes de que sean creadas. Las conoce todas y las conoce desde el principio hasta el final. En teología eso se llama presciencia. Presciencia. El conocimiento anticipado de Dios de absolutamente todas las cosas. Hermanos, ¿y cuándo ocurrió esa reunión? ¿Cuándo ocurrió? ¿Tenemos manera por la Escritura de saber cuándo se hizo esta reunión? Donde quedó acordado que Jesús sería entregado para morir en la cruz del Calvario. ¿Será cuando el hombre pecó? Génesis capítulo 3. ¿Será cuando Dios creó al hombre? ¿Cuándo? ¿Tenemos manera de saberlo por la Escritura? Tenemos manera. Gracias al Señor. Vamos a comenzar con Apocalipsis 13:8. Y este es un pasaje para enmarcarlo porque es muy impactante. Dice, y la adoraron, ya estaba hablando de la bestia, ¿ya? La bestia no es su esposo, por si acaso hay que aclarar. La bestia es, ahí, el anticristo, el que conocemos como el anticristo, ¿ya? Que Apocalipsis lo revela como una bestia. Y dice que a esta bestia la adoraron todos los moradores de la tierra. Qué tremendo, hermano, ¿eh? Estamos caminando rápidamente a ese punto, donde todos los moradores de la tierra, ya que no han querido adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, terminarán adorando a la bestia. Y dice, todos la adoraron, pero dice, pero no todos. Y aquí nos gozamos nosotros. La adoraron todos cuyos nombres, ¿cuáles todos? Los que no tenían sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. ¿Cuántos tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero? ¿Qué va a pasar contigo? Tú no lo vas a adorar. Aunque nos costara cárcel, aunque nos costara la vida. ¿Siguen diciendo amén o ya se arrepintieron? Ya. Pero esa no es la parte que quería resaltar. ¿Cómo termina? Cuando dice, en el libro de la vida del Cordero, dice que ese Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué es lo que llama la atención? Que dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Inmolado quiere decir degollado. El cordero fue degollado, fue sacrificado desde el principio del mundo. Pero nosotros decimos, no, el cordero fue sacrificado en el siglo I. Cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Pero Apocalipsis dice, no, este cordero estaba inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuál es la explicación? Él murió una vez que entró a la historia, en el siglo I,
en Jerusalén, en el Monte Calvario, pero la decisión de que Él iba a morir estaba tomada desde el principio del mundo. Así que nos estábamos preguntando cuándo pudo haber ocurrido que se tomó esta determinación en ese consejo divino de que Cristo habría de morir. Ya tenemos una buena pista. Cristo estaba decidido que Él iba a ser ese cordero inmolado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Desde Génesis capítulo 1. Pero hay otro texto más, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice el apóstol Pedro escribiendo a los hermanos y en esta mañana hablándonos a nosotros, nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Gracias, Señor, por eso, ¿no? Fuimos libertados de nuestra vana manera de vivir. La NBI dice, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. La Valera dice, rescatados de vuestra vana manera de vivir que recibisteis de vuestros padres. ¿Cómo fuimos rescatados? Rescatado es cuando a uno lo liberan mediante el pago de un precio, mediante el pago de un rescate. Esto no fue gratis para nosotros, pero alguien pagó el precio del rescate. Y ese rescate no fue pagado con oro, con cosas corruptibles como oro o plata, sino, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo. ¡Aleluya! Fuiste rescatado de tu vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. ¿Qué tan preciosa? Como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así de preciosa. Y miren ahora la aclaración. Ya destinado. Este es el mismo Pedro que predicó en el día de Pentecostés. Allá en Pentecostés usó el verbo entregado. Entregado por el determinado consejo. Aquí, ¿qué verbo usa? Destinado. Y podríamos parafrasearlo, predestinado. Predestinado. Desde antes de la fundación del mundo. Y esta frase entonces nos manda en un glorioso viaje a la eternidad pasada. ¿Están listos, hermano, para viajar? ¿Viajemos? Abróchense los cinturones. No va a haber turbulencia, pero debe haber mucha reverencia cuando entremos a la eternidad pasada. El Cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Destinado a qué? A hacer ese Cordero sin mancha y sin contaminación, que un día iba a derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario, por medio de la cual seríamos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Bendito el nombre del Señor. Precioso nuestro Señor. Dice, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. ¿No? Ahí queda claro, ¿no? Destinado, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Pero manifestado en la historia, en el siglo I, en el año 33 aproximadamente, manifestado en los postreros tiempos. Quedó destinado a morir en la eternidad pasada, pero fue muerto históricamente en los postreros tiempos por amor de nosotros. Demos un aplauso a Jesús, bendito. Gloria a Dios. Entonces aquí no dice desde la fundación del mundo, dice desde antes de la fundación del mundo. Así que nos mandó en un viaje, repito, a la eternidad pasada. Allá se realizó esta reunión. Y en esa reunión, en la eternidad pasada, quedó acordada la muerte de Cristo.
Si dice antes de la fundación del mundo, quiere decir cuando no había sido creada ninguna cosa todavía. Cuando todavía no existían ni los ángeles, ni los cielos, ni la tierra. Si dice que Cristo quedó destinado a morir cuando, antes de la fundación del mundo, quiere decir cuando solo existía Dios. No había absolutamente nada. Y por eso la otra fase es muy importante, porque dice, allí se determinó por el consejo de Dios, entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, se acordó la muerte de Cristo, aun cuando todavía Dios no creaba nada. Sin embargo, con su anticipado conocimiento, Él sabía todo lo que iba a pasar, sabía qué iba a ocurrir con los ángeles una vez que fueran creados. ¿Qué pasó con los ángeles? ¿Tenemos alguna pista qué pasó con los ángeles? A lo menos una tercera parte, por ahí por una pista de un texto de Apocalipsis, a lo menos una tercera parte de ellos se rebeló, encabezados por Satanás. ¿Y Dios lo sabía antes de crearlo? Lo sabía. ¿Y qué más sabía Dios? Que una vez que nos creara a nosotros, aquí no sería una tercera parte, aquí toda la raza humana caería en el pecado. Toda la raza humana completa. Si usted fuera Dios, ¿lo pensaría? Todavía Dios no crea nada. Todavía no existe nada. Pero usted ya sabe todo lo que va a ocurrir una vez que cree todas las cosas. ¿No sería para pensarlo? ¿No sería para preguntarse, ¿valdrá la pena? Usted sabe la media escoba que dejamos. La escobita que tenemos. Y Dios lo sabía antes de crearnos. Y Dios lo sabía todo antes de hacer ninguna cosa. Dios lo sabía todo. Y sabía todo lo que iba a pasar. Uno de los mayores argumentos del ateísmo contra Dios es precisamente esto. ¿Cómo un Dios, que si es verdad, que sabe todo lo que va a pasar, cómo un Dios puede ser tan indolente, puede ser tan irresponsable, puede ser tan cara dura, que igual nomás lo hace sabiendo la tremenda escoba que va a quedar? Y es uno de los argumentos más fuertes del ateísmo. Porque la presencia del mal, de eso estamos hablando. Estamos hablando de que el mal iba a ser creado. Imagínense cómo está la maldad en el mundo. Vuelvo a la frase de John Stott, si no fuera por la cruz de Cristo, yo no podría creer en Dios. ¿Qué quiere decir esa frase del hermano Stott? Quiere decir que, claro que Dios sabía, es verdad que Dios sabía todo lo que iba a ocurrir. Pero más verdad es que Dios, sabiendo todo lo que iba a ocurrir, Dios se hizo responsable del problema. Dios no fue indiferente a la maldad humana. Dios se hizo responsable. Es como que Dios dice, yo sé lo que va a pasar, pero yo me voy a hacer responsable. ¿Y cómo se hizo responsable? Acordando antes de crear ninguna cosa que su Hijo mismo, el Hijo de Dios, el amado del Padre, sería entregado por nuestra salvación. Se va a originar un tremendo problema, dice Dios, Dios lo previó. Pero mi respuesta a ese problema será la muerte de mi hijo. El problema está resuelto. La cruz es la respuesta de Dios al mal. La cruz es la respuesta de Dios al pecado. Dios no fue indiferente, Dios no fue indolente, Dios no fue irresponsable. ¿Cómo va a ser irresponsable? ¿Cómo vas a acusar a Dios de irresponsable si Él estuvo dispuesto en esa reunión a sacrificar su propio hijo?
¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso de sacrificar a su hijo inocente? Esta es la respuesta al mal. Esto es lo que desbarata ese argumento del ateísmo. Su propio hijo experimentó toda la maldad humana. Él en la cruz del Calvario vivió la maldad hasta sus últimas consecuencias. Si la maldad produce dolor, Jesús sufrió ese dolor. Si la maldad produce separación con Dios, Jesús sufrió la separación con su Padre. Si la separación produce enfermedad, Cristo llevó las enfermedades en la cruz. O sea, Cristo vivió el mal en la cruz del Calvario hasta sus últimas consecuencias. Y el Padre ahora nos dice, el problema del mal está resuelto. Mi hijo lo pagó, mi hijo lo vivió. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Qué precioso. En esa reunión quedó acordado que Cristo habría de resolver el problema. Hermano, y gócese en esto. Dios proveyó la solución antes que el problema se manifestara. Así que cuando se presenta el problema, Dios no lo toma por sorpresa. Dice, no se preocupen, yo ya tengo la solución. Ya está acordado que mi hijo va a llevar el mal en la cruz del Calvario. Vas a llevar tu maldad y tu pecado. Yo por mucho tiempo, como soy copuchento, decía, ¿cómo habrá sido esa reunión? Reunión de directorio celestial. Los tres reunidos, ¿qué conversaron? ¿Cuáles fueron los pros, los contras? Este es un lenguaje para que nosotros tratemos de entender. Es como humanamente nos podríamos imaginar. Y yo, copuchento, decía, ¿cómo fue? Porque está claro, como dice Pedro 1:20, dice, Cristo quedó destinado desde antes de la fundación del mundo a ser ese cordero sin mancha y sin contaminación. Quedó destinado a derramar su preciosa sangre para rescatarnos. Pero ¿cómo habrá sido? ¿El papá se lo habrá impuesto al hijo? Yo soy el que mando acá, hijo, así que te toca a ti. Y el Espíritu Santo hizo, estoy de acuerdo. Entre el Padre y el Espíritu Santo lo habrán presionado. Si decidimos crear, ¿cómo resolvemos el problema que se va a presentar? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo solucionamos? Y el Padre y el Espíritu Santo miraron a Jesús diciéndole, ya pues pronúnciate. ¿Cómo habrá sido? Y por mucho tiempo tenía yo esta curiosidad. Hasta que el Señor me mostró algunas pistas de la Escritura que se las voy a compartir. Y le invito a que se saquen los zapatos porque vamos a pisar Tierra Santa. Porque imagínense entrar a esa sala a puertas cerradas y poder escuchar balbuceo nomás, ¿no? Un balbuceo de lo que allí se conversó y se decidió. Entonces encontré esta escritura que me parece clara, Filipenses capítulo 2, de cuál fue la participación de Cristo en esa reunión, cuál fue la participación del Padre en esa reunión y cuál fue la participación del Espíritu Santo en esa reunión. La última vez que compartí esta palabra no tenía nada con respecto al Espíritu Santo. Hoy tengo algo.
me voy a tirar un carril hoy día. Tengo algo para completar el cuadro. Puede que esté equivocado, puede que haya que profundizarlo más, puede que haya otro texto mejor. Y si usted lo puede enriquecer, gloria a Dios, y si me lo puede compartir, mejor. Nos vamos con la ofrenda media. Filipenses, capítulo 2. La participación del Hijo en esa reunión. Versículo 5. Dice Pablo, haya pues en vosotros, digamos amén a eso, haya pues en nosotros, ¿qué cosa? Este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Atención con esto, no dice el sentir que hubo en el Padre, no dice el sentir que hubo en el Espíritu Santo. Estamos hablando del sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Ya? Eso primera cosa. Este sentir hubo en Él. ¿Cuál sentir? El cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, ¿qué quiere decir en forma de Dios? Que era igual a Dios, así lo dice la frase que sigue, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Qué tremendo. O sea, el ser igual a Dios no lo tomó como algo a lo cual no podía renunciar. Estamos hablando de lo más grande, ser Dios. Ser Dios. Y Él no lo tomó como algo de lo cual no podría desprenderse. El Hijo en esa reunión dijo, si hay que desprenderse de la calidad de Dios, lo hago. Nadie lo obligó, porque dice, se despojó a sí mismo. Él voluntariamente, de manera libre y consciente. No porque el Padre lo presionó, no porque el Espíritu Santo lo coercionó, no, Él voluntariamente. Si hay alguien que tiene que pagar este precio, si hay alguien que tiene que venir y hacerse uno con los hombres y morir en la cruz, Padre, yo quiero ser ese. No estimó el ser igual a Dios como una cosa que no podía soltar. ¿Cuándo lo decidió eso? ¿Cuándo lo hizo? Históricamente sabemos cuando el Verbo se hizo carne, cuando el Verbo se hizo hombre. Pero no hay duda que lo que está diciendo ahí, lo que ocurrió en la historia, es porque ya estaba acordado antes. Dios no está improvisando nada, ya está acordado. Solo Dios tuvo que esperar el tiempo preciso y oportuno para que el Verbo se hiciera hombre. Pero esa decisión se tomó en esa reunión. Bendito el Hijo de Dios. Bendito nuestro amado Señor. Padre, yo voy. Yo me ofrezco. O más que ofrezco, yo me ofrendo. Yo me ofrendo, Padre. Yo voy a hacerme hombre. Y voy a sujetarme a ti, Padre. Voy a hacerme obediente a ti hasta la muerte y muerte de cruz. Voy a derramar mi sangre. Y voy a rescatar a la humanidad que se había perdido y que había caído en pecado. Si hubiese estado usted en esa reunión y usted es el Padre, ¿cómo habría reaccionado? Esto es para que veamos nomás la diferencia entre Dios y nosotros, ¿no? Si usted es el papá o la mamá del hijo que acaba de ofrecerse a lo que se ofreció, que cuesta entenderlo racionalmente. Necesitamos revelación. ¿Cómo reaccionarías tu mamá?
¿Qué te parece la idea que tu hijo inocente vaya a morir por el violador? ¿Que tu hijo inocente vaya a morir por el asesino? ¿Por el borracho? Nosotros le diríamos, ni loco. Hijo, me niego rotundamente. ¿Cómo reaccionó el padre? Veamos ahora la participación del padre en esa reunión. ¿Cómo reaccionó el padre? ¿Se puso triste? ¿Se alegró? ¿Qué creen? ¿Cómo se imaginan al padre en esa reunión ante la ofrenda de su hijo? Se llenó de gozo. Ellos son Dios. No hombres como nosotros. El padre exultó de alegría. Y se alegró tanto y le llenó tanto su corazón la ofrenda de su hijo, que dijo, bueno, dijo ya, si va a ser así, entonces yo decido ahora, yo decreto algunas cosas ahora mismo con respecto a ti, hijo mío. Y con esto quiero aprovechar de desbaratar esa idea de que Jesús es el regalón del Padre porque el Hijo. ¿Mm? Y claro, el Padre ama al Hijo porque es su Hijo. Quisiera desbaratar esa idea. Nosotros hacemos eso. Dios lo que hizo con su Hijo lo hizo porque su Hijo se lo merece. Dios lo que hizo con su Hijo es porque su Hijo es digno de eso. Porque su Hijo se lo ganó. ¿Cómo reaccionó? Entonces me vinieron esta otra escritura que le comparto ahora, la participación del Padre en esa reunión. Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién nos ha hablado? Dios, está hablando de Dios. Dios nos ha hablado en estos postreros días por el Hijo. Atención a lo que sigue. ¿A quién constituyó? ¿Quién? ¿Quién constituyó a quién? Dios al Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Recuerden que esta reunión se produjo cuando todavía Dios no creaba absolutamente nada. Solo existía Dios en esa santa reunión, en esa solemne reunión. ¿Y qué acordó el Padre? Aquí está para mí la reacción del Padre. Bien, hijo, si esta va a ser tu participación en este plan, en este propósito, si esta es tu ofrenda, hijo, entonces todo lo que vamos a crear, yo te constituyo heredero de todo. Todo lo que vamos a crear será para ti. ¡Aleluya! Eso muestra un padre agradado, un padre contento, un padre que no sabe qué hacer ante tan gloriosa ofrenda de su hijo. Esto llenó de orgullo a su padre. Y fíjese, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué está primero? Fíjese que la frase primero es lo constituyó heredero y después por quién hizo asimismo el universo. La creación está después del decreto de constituirlo heredero. Así que las estrellas fueron creadas para Jesús. Tú y yo fuimos creados para su gloria. Somos de Jesús todas las cosas. Él es el heredero de todas las cosas. ¡Aleluya! No porque el Hijo, sino por la ofrenda de su Hijo. Tú vas a ser el heredero de todo. Y hay un salmo muy bonito, el Salmo 2, que me gusta mucho en este punto, porque habla de que esta fue un decreto de Dios, y fue un decreto que estaba oculto.
Salmo 2, versículos 7 y 8. Dice, está hablando Cristo, proféticamente aquí, está hablando Cristo, dice, yo publicaré el decreto. Cristo dice, yo voy a publicar el decreto. ¿Qué decreto? El decreto de su Padre. ¿Cuándo lo va a publicar? La pista es, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Si usted lee el libro Los Hechos, va a descubrir que eso se cumplió cuando Cristo resucitó. O sea, cuando Cristo resucitó, sacó a luz el decreto que estaba escondido. Yo leí Hebreo, pero ese es el Nuevo Testamento. Acá en el Antiguo Testamento, en el Salmo 2, todavía no estaba publicado ese decreto. Pero ¿cuándo quedó público ese decreto? Cuando Cristo resucitó. ¿Y en qué consiste el decreto? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fíjese, pídeme, hijo mío, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Y qué más? Y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cuándo el Padre le dijo eso al Hijo? Cuando el Hijo se ofrendó en la eternidad pasada. Cuando salió a la luz pública y ahora sabemos que todas las cosas son para Cristo y que Él es heredero de todo y Él es el dueño de todo. Cuando Él resucitó. Sepan, hermanos y hermanas, que Dios ha establecido un día en que va a juzgar al mundo con justicia por medio de aquel varón a quien el Padre designó, dando fe a toda la humanidad con haberle levantado de entre los muertos. Él es el gobernante que el mundo espera y necesita. No es Jara, no es Kass, no es Kaiser, es Meine Nicole. Mencioné a uno que no va a ganar para que no peleemos. Y Apocalipsis dice que cuando suene la séptima trompeta, con lo cual culmina la historia, dice que se proclamará en el universo: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Trabajemos por ese candidato, que no es candidato, ya está designado por el Padre. Ya está designado por el Padre. ¿Cómo lo designó el Padre? Dice, cuando lo levantó de entre los muertos. Él es el hombre. Él es el hombre que necesita Chile. Él es el hombre que necesitas tú. Bendito el nombre del Señor. Y quiero terminar, porque se me fue el tiempo, con la participación del Espíritu Santo en esa reunión. Juan 14, 16. Si usted tiene un texto mejor, me ayuda. Vamos creciendo. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Jesús está pronto o presto para ir a la cruz. Y Él, antes de irse, de lo que más habló fue del Espíritu Santo. Nadie habló más del Espíritu Santo que nuestro Señor. Nadie fue más claro para hablar de la persona del Espíritu Santo que Cristo. Y dice aquí en el 14:16, dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esto es lo que ya ocurrió, históricamente ya ocurrió. Una vez que Jesucristo hiciera el sacrificio que hizo y el Padre lo resucitara y Él volviera
al seno de su Padre y mandara al Espíritu Santo. Mandaría al Espíritu Santo, el otro Consolador. Pero lo que quiero resaltar es que ese Consolador vendría a morar en nosotros, no por una semana, no por 50 años, sino para siempre. Para siempre. Me imagino al Espíritu Santo en esa reunión entonces cuando ve al Hijo ofrendándose como se ofrendó y viendo la reacción del Padre tan gloriosa de decirle: Hijo, tú vas a ser entonces el heredero de todo. Todo va a ser creado en ti, por medio de ti, todo va a ser creado para ti. El Espíritu Santo dice: y yo voy a venir a morar en los redimidos. Yo me ofrezco para venir a morar en los redimidos, en aquellos que sean lavados con la sangre de Jesucristo. Y voy a venir a morar para siempre. Hermano, ¿pueden entender esa frase, para siempre? Él se metió en nosotros y nunca jamás nos dejará. Es para siempre. Es un decreto eterno. De hecho, ya lleva 2000 años habitando en la iglesia. La iglesia tiene una historia de 2000 años y el Espíritu Santo ha morado en ella y no nos ha dejado nunca. Y no me diga que no le tocó difícil al Espíritu Santo venir a morar en gente imperfecta, en gente que todavía peca. ¿Cuántas veces lo habremos contristado? ¿Cuántas veces lo habremos resistido? ¿Cuántas veces lo hemos apagado? Que son los pecados que menciona el Nuevo Testamento contra el Espíritu. Y Él no se ha cansado. Y Él sigue paciente. Porque en esa reunión Él se ofrendó también. Yo voy a ir a morar en ellos. Y cuánta paciencia nos ha tenido, nos ha esperado. Y nunca nos dejará. Nunca nos dejará y por el contrario, Él vencerá también y hará su obra para la cual fue enviado. ¡Aleluya! Y Cristo tendrá un día una novia vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. Una novia sin mancha y sin arruga. Los que estamos entrando en edad digan: gloria a Dios. Sin mancha y sin arruga. Oh, bendito Espíritu Santo. ¿A quién le tocó de los tres? Esta es una pregunta tonta, pero igual la hago. ¿A quién le tocó más difícil? Al padre que tuvo que aceptar entregar a su hijo. Al hijo que tenía que ir a la cruz y experimentar toda la maldad y la inmundicia. Porque Él experimentó en la cruz toda la maldad y la inmundicia. Al punto que terminó gritando antes de morir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿A quién le tocó más difícil? ¿O al Espíritu Santo, que ha tenido que aguantarnos por 2000 años? Y quizás por cuánto más. Aunque esperamos que falte menos, ¿no? Pero nos ha tenido que aguantar 2000 años. ¿A quién le tocó más difícil? Es una pregunta tonta porque no tiene respuesta. Porque estamos hablando del mismo amor, del único amor de Dios. Qué glorioso es el amor de Dios. Manifestado en el Padre, manifestado en el Hijo y manifestado en el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Así me imagino hasta ahora cómo fue esa reunión. Si no le gusta, invente usted. La cruz es eterna.
Antes que Dios dijese sea la luz, que así dice el Génesis capítulo 1, Dios había dicho antes, sea la cruz. ¿Pueden creer que la redención fue provista antes que el pecado? ¿Pueden creer que el perdón fue provisto antes que el pecado? ¿Pueden creer que la solución fue provista antes que el problema? Qué maravilloso el Dios que tenemos. A Dios nada lo tomó por sorpresa. Dios conocía todo y tenía todo previsto. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía listo el cordero para vestirlo con las pieles de ese cordero. Para decirle a Adán y Eva, hay un cordero que yo tengo provisto para vestir con la justicia de ese cordero, la justicia de Cristo, a todos los que crean en mi Hijo. Hoy día estamos vestidos con la justicia de Cristo. Amén. Póngase en pie. El que se pierde, hermanos, es de puro tonto, porque está todo provisto para que seamos salvos. No te hagas la víctima, más bien cree y recibe el perdón. Gloria a Dios. ¿Quieres exaltar un ratito al Señor? Levanta tus brazos. Alábalo. Dale gracias. Aleluya. 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 Por eso te alabaremos eternamente, Señor. Nunca dejaremos de agradecer tanta gloria, tanta gracia, tanta misericordia, tanto amor. Nadie nos ha amado como tú, nadie nos amará nunca jamás como tú nos has amado. Este es el amor de Dios, este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios. Este es el amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, antes de los siglos, antes de los tiempos de los siglos. Amén, Señor. Eternamente te alabaremos, Señor. Nunca jamás, ni en la eternidad, dejaremos de contemplar la cruz, lo que ocurrió en esa cruz, todo lo que implica esa cruz, toda la profundidad de esa cruz, donde todos los misterios son resueltos, donde todos los misterios se esclarecen. La cruz de nuestro precioso y bendito Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Un aplauso a Jesús, hermano. Bendito sea nuestro Señor. Gloria al Padre. Gloria al Padre. No voy a entorpecer